estamos junto al economista Santiago Novoa de la consultora Ventosur para abordar temas vinculados a la economía de la provincia. Santiago, si pensamos en la economía post pandemia, los efectos que todavía siguen ocurriendo y la crisis que viene atravesando la provincia de Chubut, ¿se podría decir que estamos ante la tormenta perfecta? Parece, ¿no? La conjunción entre la caída de la actividad económica después de casi 2 años de recesión, ¿no? Durante 2018-2019 fueron años muy difíciles que incluso en sectores que habían sido bastante resilientes como el turismo y demás, se registraron bastante malos números. Es decir, ya veníamos con empresas y el sector productivo debilitado en algunos segmentos, con algunas excepciones, y bueno, y ahora este parate absoluto que ya se prolonga por casi un semestre y con incertidumbre de qué va a suceder, ¿no? Mm. Así que eso Hubo sumado a la mala situación provincial en términos financieros, fiscales, sí, como decís vos, podría calificarse de esa manera. Hubo un momento de la cuarentena que parecía que se flexibilizaba y que incluso se manejaban algunos indicadores como que la economía privada se estaba reactivando, pero no duró mucho eso, me parece, ¿no? Y vuelven a caer esos mismos indicadores. Sí, sí, la verdad es que hacia principios de agosto, ¿no? Nosotros habíamos hablado con vos en ese Mm, momento, algunos indicadores adelantados como podían ser patentamiento, ¿no? Algunos indicadores eh, de alta frecuencia se llaman, ¿no? Y, por ejemplo, estos datos que facilita Google de movilidad de los individuos a partir de los dispositivos móviles, que es un bastante buen proxy de actividad. eh, Mostró hasta mediados, diría hasta la mitad de la segunda semana de agosto se veían algunas recuperaciones, ¿no? Y sí, bueno, a partir de la aceleración de los casos, que esta progresión que parece tener la epidemia, digamos, la pandemia en términos bueno, parece que se está trasladando el núcleo desde Capital Federal al conurbano y ahora parece que se aceleró en las provincias. Bueno, ahora, por ejemplo, yo estoy en Puerto Madryn, acabamos de registrar 100 casos, más de 100 casos ayer, ¿no? Entonces eso hizo que las autoridades locales y las provinciales también restringieran mucho la circulación y eso se ve en los datos. O sea, por ejemplo, Comodoro había recuperado, ¿no? Obviamente no había llegado a los niveles de circulación previos, que estaba un 15% por debajo en estas semanas que decíamos de agosto, ya ahora está casi 25 abajo de los niveles pre-pandemia. ujú. Al respecto también es importante ver que hay una divergencia, ¿no? Uno veía que las diferentes localidades se movían más o menos juntas en términos de actividad y ahora, bueno, se ve que está volviendo más a la actividad de la zona de Rawson y del Valle y Madrid y Comodoro muestran una dinámica diferente, ¿no? Ujú. Eso es una, ¿Qué, una, una qué es lo, caracterización. qué es lo que muestra la experiencia mundial? Estamos en un fenómeno de características mundiales, equiparable a otras grandes crisis. No sé, se dice que esta crisis económica es peor que el crack del año 29. Eh, ¿Qué es lo que muestra esa experiencia de cara a lo que viene, ¿no? Desde el punto de vista de la macroeconomía, ¿por dónde imaginás que tienen que aparecer herramientas para salir de esta situación? Lo digo y pienso mientras tanto que por estos días empieza el debate en el Congreso con la ley llamada de aporte solidario extraordinario, por ejemplo. Sí, bueno, una pregunta un poquito complicada. Ojalá pudiéramos tener claridad ahora al respecto. Me parece que, eh, por un lado, parece muy importante que todo lo que es el proceso de modificación en la cotidianidad del trabajo se va a acelerar mucho, ¿no? Eso con respecto a lo, a lo inmediato, ¿no? Esto del trabajo remoto y demás. Y vamos a ver, me parece a mí, que ya se está viendo, de hecho, una gran divergencia entre aquellas economías o incluso adentro de las economías, aquellos sectores que puedan aprovechar las oportunidades de esta tecnologización y trabajo remoto, que generalmente están vinculadas a algunas cuestiones de infraestructura, como buena conectividad
y una buena infraestructura en términos financieros para poder prestar servicios a otros lados del mundo. Como por ejemplo alguien que se puede quedar en la casa y prestar servicios de software, venderle internacionalmente, que sea fácil vender, que sea fácil cobrar, ¿no? Una de las grandes dificultades que tiene Argentina. Y por otro lado, el trabajo que generalmente tiene menor productividad y requiere más la presencialidad, que se va a ver más afectado y va a estar más sujeto a este tipo de vaivenes, y probablemente incentive algunas inversiones que algunas empresas estaban haciendo en automatización. Los robots no se contagian, ¿no? Entonces es más fácil de acelerar por esa vía. Con respecto a la macroprudencialidad, por así decirlo, el manejo macroeconómico de la economía, me parece que el principal aprendizaje es que es muy importante tener bien aceitados mecanismos rápidos de respuesta, como por ejemplo con los más y los menos tuvo el IFE, por ejemplo, ¿no? Que un gran debate en la economía a nivel internacional es que ya se venía dando y que, como tantas otras cosas, aceleró la pandemia, es la instauración de un ingreso universal, ¿no? Ahí existen, por ejemplo, hay algunos candidatos, ahora que estamos cerca de las elecciones de Estados Unidos, y que generalmente planta algunos temas que después se replican en otros lugares. Algunos candidatos estaban planteando la necesidad de un ingreso universal, independientemente de la contraprestación, ¿no? No el ingreso universal por hijo, no, bueno, un ingreso universal genérico que permite a las personas poder tener una seguridad económica y concentrarse en algunos proyectos personales y demás, sabiendo que no van a pasar hambre. Me parece que es un poco un tema que se va a venir, porque, de nuevo, me parece que esta transformación que se venía dando con la automatización y demás, va a ser catalizada, y entonces va a haber mucha gente que por ahí pensaba que tenía 5 o 10 años más para ir reconvirtiéndose o llegar a la jubilación, y bueno, probablemente eso se acelere. Entonces, tenemos mucha gente caída del sistema a raíz de esta aceleración. Entonces, vamos a tener que pensar unas redes de contención para poder mantener a esta gente subida al bote, por así decirlo, ¿no? Que no quede caída del sistema gente con su familia, ¿no? Es un problema grande al cual Argentina la agarra sin tener un pie en firme, porque venimos de un problema fiscal muy grande. Por suerte se pudo desagotar el problema de la renegociación de la deuda, descomprimió bastante, pero Argentina sigue teniendo, bueno, lo vimos ayer con la presentación de Guzmán, ¿no? Se proyecta un déficit de 4 puntos del PBI, que es un déficit importante, con lo cual, y casi, si no recuerdo mal, alrededor de la mitad del déficit se va a financiar con deuda, con emisión. Entonces, Argentina está en unas condiciones macroeconómicas medio complicadas para afrontar este desafío que se viene, pero me parece que viene por ese lado la transformación para adelante. Obviamente, como toda predicción, esta es errada por definición, ¿no? Así que estamos viendo cómo se desenvuelve esto. Bien, y si tuvieras que, ya siendo al plano provincial específicamente, si tuvieras que tomar el caso Chubut como un modelo de análisis, hay salida, como un modelo de estudio, quiero decir, ¿no? En términos teóricos de la economía, ¿tiene salida la provincia en este momento con variables tan negativas, como un déficit de más de 2.000 millones de pesos por mes, no alcanza a pagar salario y pareciera que el Estado solo está para pagar salarios tarde y mal para colmo, ¿no? Yo distinguiría, digamos, dos enfoques, ¿no? Uno que es un problema estructural que tienen las finanzas públicas de Chubut, y después otro que es más táctico, por así decirlo, ¿no? Para lo táctico, me parece, para tener una buena evaluación, hace falta más información, ¿no? La información que hay fiscal, confiable, comparable, y bueno, eso está cerrado el primer trimestre, ¿no? Entonces falta mucha información. Nosotros tenemos información, obviamente, como vos sos muy, muy minucioso con los datos y demás, entonces contamos con diferentes fuentes, pero hoy es difícil decir con datos oficiales la provincia está en esta situación, ¿no? Hay que fiarse de trascendidos, notas, información fragmentada, por así decirlo. Entonces es difícil. Lo que sí es claro en el corto plazo es que, bueno, Chubut, también ya lo hemos hablado varias veces, asumió
Chubut me refiero al gobierno provincial, ¿no? Asumió compromisos que ya sabía que no iba a poder cumplir, a no ser que el precio del petróleo se duplicara, por ejemplo, ¿no? O pasara algo así. No solo que no se duplicó, sino que llegó a cero. La predicción fue más que mala e imprudente, parece. Entonces, en la táctica, en la cortita, va a depender mucho de Nación, de cómo pueda refinanciar con Nación y cuál sea el acuerdo, digamos. Pero hoy se está hablando de un acuerdo con Nación y presentar un plan de trabajo que, para el grueso de la gente, es desconocido. Y por otro lado, se toman algunas decisiones como, a mí me sorprende, por ejemplo, cómo el gobierno provincial, a diferencia de otros gobiernos provinciales, no suspendió la cláusula gatillo, por ejemplo, y cómo De no... actualización de salarios. La cláusula Claro, gatillo digamos, es una medida obviamente antipática, pero me parece que el plan que se presentó en el verano, ¿no? que tiene que ver con las jubilaciones anticipadas, con el débito laboral y demás, bueno, se presentó, después no se avanzó mucho, está bien, estuvo la pandemia en el medio, entonces complica mucho las cosas. Me parece que no es muy clara la cuantificación y cómo es el horizonte. O sea, se presentaron esas medidas y falta ver en cuántos años se planea llegar al equilibrio y cuáles son los supuestos de fondo. Y con respecto a la parte más de largo plazo, lo cierto es que Chubut tiene por un lado el tema de coparticipación, y por el otro lado el tema de los recursos propios, y por el tercer lado el tema de las regalías. Chubut tiene digamos, más o menos un tercio de sus ingresos en regalías, basado fuertemente en el petróleo, que si uno lo ve en términos reales, la recaudación real que viene de regalías es cada vez menor, ¿no? Si uno la ajusta por la inflación, por los $1.000, alguna medida que conserve el valor en el tiempo. Tiene sus años de altas y bajas, pero la recaudación por regalías en términos reales cada vez puede comprar menos servicios en Chubut, por así decirlo, y el gobierno compra cada vez más servicios. Entonces, considerando que se trata de un recurso no renovable, bueno, hay que tener en cuenta cómo se va a ir supliendo ese 30% de ingresos que tiene la provincia, que cada vez tiene menor poder adquisitivo, ¿no? Y eso es un tema estructural que viene de muchos años, no tiene que ver solamente con esta gestión. Y por otro lado, hay una cuestión, una particularidad que tiene Chubut, es que tiene delegado a los municipios muchas potestades tributarias. Es la única provincia del país que tiene delegado a los municipios la recaudación de ingresos brutos, salvo el convenio multilateral, y una de las pocas que tiene impuesto inmobiliario delegado y impuesto automotor delegado. Entonces me parece que Chubut tiene que reformular sus finanzas provinciales, porque Chubut sigue teniendo a cargo la educación y la salud. Entonces hay un descalce ahí financiero, me parece, que se va arreglando parche tras parche, como suele suceder, y como suele suceder con, por ejemplo, la coparticipación a nivel nacional, que se ve agravado en Chubut por esta particularidad de cómo están repartidas las potestades tributarias y el esquema de recaudación de recursos propios de Chubut, ¿no? ¿Tendría que reformar ese esquema tributario y concentrar más recaudación el Estado provincial? Esa sería una No sé si es la respuesta, que los municipios le deleguen a la provincia la potestad tributaria. Pero, por ejemplo, ¿no? Siempre se habla de los porcentajes de recaudación o la coparticipación o cómo se reparten determinados recursos, y bueno, la cantidad de habitantes, y que esto también funciona a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, se dice, bueno, un recurso, un debate tradicional es, bueno, en su momento, no sé, me acuerdo de Pierro, o acá ahora Madryn lo mismo, digamos, Madryn creció mucho más, o Comodoro creció mucho más de lo que dice el censo, entonces la coparticipación no nos alcanza, etc. Digo, bueno, por ahí los habitantes no es el único recurso, un criterio para repartir es la cantidad de habitantes o algún indicador de desarrollo humano, que a fin de cuentas uno quiere los recursos para garantizar salud, educación, y no sencillamente para tener los recursos por habitante, que sabemos que un mismo peso no compra lo mismo en Comodoro que en el Valle, por ejemplo. Y por otro lado, si los municipios tienen la potestad recaudatoria de algunos tributos, bueno, tal vez haya que poner alguna medida del esfuerzo fiscal, ¿no? Porque, obviamente, yo siendo un gobierno local, ¿para qué voy a molestar a mis votantes
no sé, actualizando el catastro o cobrándoles, o haciendo un esfuerzo por cobrar todos los impuestos que pueden de inmobiliarios o ingresos brutos, sí la mayor parte de mis recursos viene de provincia, ¿no? Entonces, esos recursos no se cobran nunca y se pierden para siempre. Y tal vez si esos recursos se gestionaran a nivel provincial o si hubiera una parte de lo que me transfieren como municipio que esté condicionada por el esfuerzo que yo hago por cobrar lo que efectivamente debería cobrar, bueno, pero esos recursos a nivel global provincial serían significativos. No sé si por ahí es demasiado técnica la explicación. No, pero sería una especie de compensación, digamos. No, digo, a ver, si vos tenés que... O sea que el Estado municipal... ¿Cómo, perdón? No, digo, por lo que entiendo de tu explicación, el Estado municipal tendría que absorber responsabilidades equivalentes a ese recurso que está, a esa recaudación que está percibiendo y que no la recibe la provincia. Yo creo que no creo que debería tomar las responsabilidades. Digamos. Me parece que hay economías de escala vinculadas a prestar la salud y la educación a nivel provincial que vale la pena mantener. Ahora, si vos, supongamos que por la cantidad de inmuebles que hay en tu localidad, ¿no? Podés recaudar 100 pesos, estás recaudando 30, porque no estás haciendo un esfuerzo por cobrarlo, bueno, entonces eso tiene que entrar en la ecuación, ¿no? Es decir, bueno, tal vez yo te puedo compensar por la cantidad de habitantes, está bien, ahora vos tenés que recaudar lo que deberías recaudar, deberías hacer un esfuerzo. Obviamente es antipático cobrar impuestos, entonces, imagino una localidad muy chica, ¿no? En el cual el 70% de los ingresos se deben a la coparticipación. ¿Para qué me voy a volver loco y molestar a mis votantes y contribuyentes para cobrar esos 30 pesos, ¿no? Si igual no me va a cobrar tanto la aguja y me va a generar un perjuicio político. Entonces, eso, a lo que voy es que como está diseñado, a veces se generan incentivos que terminan afectando a la fiscalidad de Chubut como provincia y municipio en conjunto. Bien. Me parece que hay que reformular el tema de la distribución de ingresos y meter algunos indicadores más dinámicos, ¿no? Bueno, la población que había en el 83. Me parece que es insuficiente. Bien. Una última consulta. ¿Actividades productivas nuevas, alternativas productivas en la provincia se vislumbran? La verdad es que todo el tiempo hay gente haciendo cosas nuevas. Pensando en la cuestión más estructural, no veo grandes sectores que reemplacen, por ejemplo, al petróleo. Si pensamos, bueno, de acá a no sé, 30 años, supongamos, se acaba el petróleo, bueno, ¿cómo se suplanta eso? Ni siquiera la minería como está planteada ahora lo podría hacer en esos plazos. Si hablamos de la minería en particular, que es el sector que se está discutiendo, esto es una opinión totalmente personal, yo me pregunto si hoy el Estado está en condiciones de fiscalizar una actividad de esas características y de negociar con un sector de esas características. Y la verdad, sectores nuevos es muy difícil pensarlo, sobre todo, por ejemplo, había una apuesta fuerte al turismo, que en Comodoro veo que también, por ejemplo, están desarrollando algún sector como Rocas Coloradas, como hay una apuesta al turismo que es muy interesante. Lo que pasa es que ahora, bueno, obviamente cambia un poco la ecuación con esta situación. Si uno apuesta, por ejemplo, al turismo internacional, como Península Valdés, que es un destino internacional, o la cordillera, bueno, las perspectivas ahora son bastante diferentes de lo que eran hace 6 meses, ¿no? Yo creo que de todas formas hay que apostar a eso. Y me parece, y esto pensando más en largo plazo, generalmente pensamos en que Chubut tiene una desventaja para desarrollarse, que es que tiene salarios altos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es caro contratar gente, entonces es muy difícil y siempre reclamamos, bueno, bajar salario o compensar de alguna forma la adicional por zona patagónica para que sea más barato pagar sueldos, entonces vamos a tener actividad como, bueno, muchas veces eran incentivos fiscales al sur del paralelo 42, como fue así el Parque Industrial de Trelew y demás. Y últimamente, hablando con otros colegas y más, me pregunto si no es justamente al revés, uno ve unos procesos de desarrollo en otros lados del mundo,
en los cuales, de hecho, que los salarios sean tan elevados incentivaban algunas inversiones vinculadas a mayor tecnologización para ahorrar mano de obra, entonces el resultado era una productividad más alta. Obviamente esto requiere una estrategia, que hoy no existe, y algunos incentivos, sobre todo vinculados a cómo financiar esas inversiones de mayor tecnología. Me parece que eso sería importante si se busca una compensación a nivel nacional, como por ejemplo por los sobrecostos por zona patagónica, podrían ir dirigidos hacia ese lado, digamos, a una compensación por inversiones que aumenten la productividad. Sería interesante ver al Banco del Chubut cumpliendo un rol de desarrollo en ese sentido. Así que bueno, y en última instancia, otro debate que siempre damos es el tema de los eslabonamientos hacia adelante, ¿no? Como la refinería, acá en vez de vender el pescado, vender la salsa de pescado o la bandejita de pescado para el supermercado, cuando en realidad uno ve y los desarrollos que hubo de regiones vinculadas a la explotación de recursos naturales, generalmente estuvo más vinculada a eslabonamientos hacia atrás. Es decir, especializarse en software, maquinaria, servicios, a algunas actividades que son tractoras, ¿no? En Comodoro tiene muy buenos ejemplos de eso, ¿no? Algunas empresas de servicios petroleros, por ejemplo, calibración de maquinaria y demás, que exportan servicios incluso a lugares muy competitivos como Estados Unidos, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el modelo australiano, bueno, son mineros y son expertos y exportadores en todo lo que son servicios al sector minero, maquinaria para el sector minero, prospectivo y demás. Entonces, me parece que en el caso de Chubut habría que buscar más hacia ese lado y no por ahí pensar tanto en acercarnos hacia el consumidor, sino prestar servicios de apoyo que además sean más genéricos y puedan exportarse a otras regiones similares a la nuestra. Perfecto. Santiago, muchas gracias por esta comunicación y será hasta la próxima, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hemos conversado con el economista Santiago Novoa. Hasta la próxima.